Listo, miren, ahora vamos a hacer los detalles de la cara. Yo ya le he puesto los alfileres como señal para primero hacer todo esto para luego poner el cabello. La barba es mucho más fácil ya teniendo su carita hecha. Bueno, vamos a insertar hilo de bordar color café oscuro o puede ser negro también. Miren, aquí les voy a indicar de mejor manera. Me voy a acercar un poquito más para que se vea, ¿no? Aquí tenemos empezamos desde aquí, desde la corona tejiendo, ¿no? Y fuimos así. Entonces aquí se forman unas mejillitas, miren, no sé si aquí se puede ver el perfil, ya. Entonces aquí hicimos una vuelta de aumentos, miren, aquí están los aumentos, no sé si se pueden ver. Y aquí entre aumento y aumento tenemos aquí 8 puntos, ¿no? Entonces nosotros, miren aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, ¿no? Entonces vamos a buscar los 2 puntos de esos 8 puntos, 2 puntos del centro. Ahí, 2 puntos del centro vamos a buscar. Ahí que se vea, 2 puntitos del centro, miren. De esta fila de aumentos voy a bajar una fila. Y aquí voy a ubicar la nariz que voy a hacer, que yo les digo los 2 puntitos, ¿no? Aquí voy a hacer la nariz, ¿ya? Ahora, para poner la señal, para hacer los ojitos, voy a hacer de la fila que le puse la señal para la nariz, me voy a retroceder un punto y voy a bajar 3 filas, 1, 2 y 3, y pongo el alfiler. Este otro alfiler, bajo una fila y retrocedo un punto. Este otro alfiler, avanzo 1 y 2 puntos y subo 1 y le pongo ahí, ¿no? Entonces lo mismo voy a hacer en la parte contraria y para hacer la cejita igual. El rato que yo ya vaya a estar bordando, cosiendo, lo van a ver de mejor manera. Simplemente quería hacer esta introducción, ¿ya? Ahora vamos a empezar cómo es abordar la carita, ¿no? Entonces nos vamos a introducir por cualquier parte de arriba de la cabeza, no importa, porque aquí va el cabello, entonces no se va a notar. Entonces me voy a introducir en cualquier puntito de aquí y vamos a hacer primerito los ojitos. Entonces yo me voy, esta es la naricita donde va a ir. Entonces primero me voy a introducir donde está este alfiler, ¿no? Entonces voy a introducirme aquí en este alfilercito. Y saco el alfiler, ya no me hace falta. Entonces voy a introducirme así, miren, ¿no? Y luego voy a poner el estambre hacia atrás y me introduzco en el otro alfiler que está a la misma fila, pero con 1, 2 y 3 centímetros de separación. Entonces voy a pinchar ahí, donde está el alfiler voy a pinchar, así, miren aquí. Aquí, y me voy a salir donde está el otro alfiler, que está una fila más arriba y de este un puntito más acá. Saco el alfiler, la hebra siempre tiene que estar atrás de la aguja. Entonces voy a hacer esto, miren, ¿no? Voy a jalar así bonito, despacito, así, miren, para que se me forme como el ojito, este arquito así. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a introducir por donde salí. Y me voy a pasar al ladito donde está el otro alfiler de aquí. Y me paso al ladito y salgo. Aquí. Y saco este alfiler. Y voy a jalar despacito para que se me forme ahí el ojito. Miren, así. Y miren cómo se formó. ¿Ya? Y voy a hacer prácticamente lo mismo. ¿Qué hago? El estambre hacia atrás, de esta manera, me voy a pinchar en este alfiler que está al lado, que está 1, 2 y 3 en la misma fila de donde me ingresé, está 3 puntitos hacia la izquierda, entonces me voy a introducir ahí, aquí miren, así, y voy a salir en el alfiler que está arriba. De esta manera. El alfiler está una fila más arriba y 2 puntitos hacia allá.
hacia la derecha. Entonces miren, salgo así, de igual forma, miren, igual lo que hice acá. Y me voy a ingresar por donde salí, ¿no? Ahora me voy a subir a la ceja. Voy a subir 1, 2 y 3. 3 filas hacia arriba en esta dirección, pero con un puntito hacia la izquierda. Entonces me salgo por acá, así de esta manera, miren, y jalo de igual forma despacito. Miren, ahí ya se me formó el otro ojito. Miren, los dos ojitos, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ahora para hacer la cejita me voy a inclinar donde está el alfiler. Donde está ese alfiler está con 1 y 2 puntos de ancho con 1 de inclinación. Entonces voy a separarme 2 puntos y voy a bajar una fila. Entonces aquí donde estaba el alfiler. Y me voy a salir al otro lado igual para hacer la misma ceja. Miren, así de esta manera. Ahí ya está la ceja, ¿no? Y voy a hacer lo mismo. 2 puntitos de ancho, 1 y 2 y 1 de inclinación, ¿ya? Miren, así nos queda. Entonces, con este hilo de bordar vamos a introducirnos ahora en la parte de aquí para hacer simular unas como pestañitas, ¿ya? Aquí, miren así, donde en el borde del ojito. Entonces, en la misma fila, solo me voy a extender un punto. Estoy aquí, ahora voy a pincharle aquí y regreso al mismo punto de donde salí. Así, miren. Así. Ahora, miren, este es el puntito. Voy a trabajar en este puntito. Ahora me voy a hacer diagonal. De aquí voy a subir acá. Y me pincho al otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo, miren así, y ahí ya me queda como unas pestañitas. Y lo mismo hago acá, solo un puntito horizontal, ingreso por donde salí, miren así, y me subo diagonal un puntito a la fila de arriba. Y aquí ya terminaríamos con este hilo de bordar. Voy a salir por acá arriba por la cabeza para poderle rematar. Recuerden que acaba el cabello, así que no se va a notar las puntadas de remate. Miren, y así nos quedaría ya la carita, o sea, los ojitos, porque todavía nos falta hacer la nariz. Entonces voy a rematar aquí y ya voy a insertar el estambre de color piel. Miren, aquí yo ya me ingresé con el estambre de color piel. Entonces recuerden que la naricita es del ojito 1, 2 y 3 filitas, ¿no? Y con 2 puntitos. Voy a tomar 2 puntitos, 1 y 2 para formar la nariz y solo le voy a hacer 2 pasaditas. Entonces me ingreso de nuevo acá donde ingresé. Así, miren, sin jalar y apretar mucho, ¿no? Ahí. Y otra vez me ingreso y ya me salgo por la parte de arriba porque solo voy a hacer 2 pasaditas, miren. Y listo, simplemente ahí me quedaría la naricita, miren, nada más, no voy a hacer nada más. Aquí voy a rematar. Aquí le pegué la barba solo con alfileres para indicarles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a encontrar el centro de la barbita, ¿no? El centro de la barbita, ¿ya? Vamos a encontrar el centro. Este centro, solo le doblamos la pieza en la mitad y ya encontramos el centro. Entonces, el centro le vamos a ubicar 4 filas abajo de la nariz. Miren, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces ahí le ubicamos el centro. Y ahora estos dos laditos es como 1, 2, 3, 4 puntitos del tejido y le subo una fila. Miren, aquí está abajo una fila y acá ya está arriba, arribita de esta fila. 1, 2, 3, 4 y le pincho acá. Igual, 1, 2, 3, 4 y le pincho acá. Miren, ¿no? Y ahora las puntas, ¿cómo hago para ubicar? De donde yo terminé de hacer esta pestañita, miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y bajo 1, 2 y 3 filas.
7 puntos y bajo 3 filas y ubico. Y lo mismo hago el otro lado. Y así, miren, me quedaría la barbita ubicada. No sé si ustedes le vayan a coser o a pegar. Entonces vamos a coser o a pegar esta parte. Listo, miren, aquí yo ya le pegué. Ahora puse una señal con alfileres para hacer el bigote. Entonces aquí simplemente, miren, de aquí de la mitad del ojito, bajo. De la mitad donde está esta puntadita, bajo, ¿no? Es más o menos como que 1, 2, 3 puntitos de separación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ingresar por cualquier lado de la... Vamos a ingresarnos por acá arriba mismo. Vamos a ingresarnos por aquí. Y voy a salir en el centro de la nariz, pero en la filita de abajito. Justo el centro de la nariz, en la mitad de los 2 puntos, ¿no? Vamos a salir por aquí, así de esta manera. Miren. Y ya. Y vamos a nada más inclinarnos así para hacer el bigotito. Vamos a dar unas 3 puntadas aquí y unas 3 puntadas acá. Y eso sería todo del bigotito, realmente. No tenemos que hacer más. Entonces me ingreso aquí y me vuelvo a salir de acá. Miren así. Entonces voy a ir dando las puntaditas. Miren. Entonces voy a dar una, voy 2, voy a hacer 3 de estas puntadas. Miren, así nos quedó el bigotito, 3 puntadas acá y 3 acá, ¿no? Ahora en este espacio color piel que queda aquí vamos a hacer una rayita nada más así de un puntito con un hilo de bordar café pero más clarito, miren. Vamos a hacerle como simularle la boquita. Ensartemos la aguja. Aquí yo ya me introduje con este hilo de bordar, entonces simplemente voy a hacer una rayita. Me introduzco acá. Este está 1 y 2 puntos. Y nada más, voy a hacer solo la rayita y me salgo por cualquier otro lado. Miren así, para poder rematar. Solamente nos debe quedar como una rayita muy sutil. Muy sutil, miren. Como la boquita, pero solo una rayita. Miren, ya así nos quedó prácticamente ya la carita. Solo nos hace falta poner el rubor y el cabello, ¿no? Entonces les voy a indicar cómo poner el cabello. Miren, aquí tengo el cabello y si miran que ya no está muy rizado, yo les decía que, bueno, les va a dar el truco lo que yo sé hacer. Entonces miren, para que el cabello no esté tan rizado, ustedes pueden hacer, no poner encima de algo, de una tela, no sé, de algo firme y van a ir cogiendo así de 4 bucles, por ejemplo, ¿no? Los van a estirar así y luego ponen un paño limpio encima de esos bucles, así, de esta manera. Y luego por aquí encima con el paño, ¿no? Nunca directamente con el tejido. Pasan la plancha, bien caliente la plancha. Le sostienen así y le pasan la plancha. Unas 3 vesitas y así hacen con cada bucle. Entonces ahí, y siempre con una telita, un paño encima. Entonces ahí se les quita un poco ese bien rizado que suele tener el cabello, porque cuando queremos a veces que las figuras no estén tan rizado el cabello. Bueno, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner el cabello en la cabecita, ¿no? Primero vamos a ubicar hasta dónde va. Primero vamos a identificar el centro del cabello. ¿Recuerdan que hicimos 2 puntos deslizados unidos? Ese es el centro del cabello, ¿no? Entonces, de donde están las cejas, voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 filas hacia arriba. Entonces, ahí voy a ubicar, miren, el centro del cabello, ¿no? Voy a ponerle con el alfiler aquí, miren. Entonces, aquí vamos a ubicar, ahí sería nuestro centro del cabello, ahí va a quedar así, ¿no? En esta parte de aquí. Y bueno, lo demás se va a ir adaptando solo, porque como es una sola hebra, un solo patrón, entonces primero recuerden la frente, ¿no? 5 filas hacia arriba.
Bien, aquí yo le puse algunos alfileres alrededor como para que no se me mueva. Primero el centro de aquí, ¿no? Del cabello. Ya. Ahora, son en total 22 bucles. Voy a separar, como esta es la mitad, voy a separar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 bucles. Y 11 bucles acá, ¿no? Entonces, cuando ya tengo separadito así, voy a identificar la mitad de la parte de atrás, que sería, miren aquí rectito así, aquí, ¿no? Esta sería la parte de atrás, la mitad, miren, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a girar acá en la parte de atrás y aquí voy a empezar a ubicar los bucles. Recuerden que están 11 acá y 11 acá. Entonces, estos bucles, miren, justo en la mitad van a ir los dos juntos, ¿no? Entonces, yo voy a ir pegando el bucle siempre hasta aquí. Hasta aquí le voy a pegar. Entonces yo voy a ir poniendo alfileres así, miren, aquí, para ir de mejor manera pegando. Voy a poner alfileres ubicando, ¿ya? Voy a ir ubicando estos bucles, tanto del lado de acá. Entonces ya ubiqué un bucle de la derecha, un bucle de la izquierda. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Y así voy a ir ubicando los bucles para luego ir pegando. Voy a dejar 3 de al frente de un lado y 3 de al frente. Entonces 1, 2 y 3. Eso quiere decir que 8 bucles son los que voy a ubicar acá y 8 de acá. Los 3 quedan al frente porque son 11. 8 más 3, 11. Entonces voy a ir ubicando estos bucles, ¿no? Los voy a ir pegando. O sea, poniéndolos con alfiler primero y de ahí vamos pegando. Le puse los alfileres para que me queden fijos los cabellos y sé dónde voy a ir pegando. Como les dije, dejan 3 bucles de aquí adelante de un lado y 3 bucles de adelante, porque eso luego le vamos a poner de otra manera. Entonces nos vamos a concentrar primero en ir pegando. Como esto ahorita está aquí puesto alfiler, no se les va a mover el centro, ¿no? Entonces vamos a ir pegando con silicona primero del centro hacia afuera, ¿no? Entonces vamos a ir pegando esto, le vamos a poner, por ejemplo, estos son los dos del centro, sacamos los dos del centro, ¿no? Los alfilercitos. Y vamos a ir pegando primero estos de aquí. Entonces levanto así, le pongo silicona aquí hasta donde va, miren, hasta donde están los alfileres. Si quieren le cojo así, le cogen así, para que sepan hasta dónde le tienen que poner hasta aquí la silicona. Entonces yo ya le prendí mi silicona, veamos de que se me vaya calentando. Entonces para ir poniendo un poquito de silicona. Entonces miren, vamos a ir poniendo así silicona. No mucho, ¿no? Sino un poquito. No me quiere salir. Ya. Vamos a ir poniendo así. Miren, así la silicona. Y luego le bajamos así. Sin estirar, ¿no? Sin estirar el bucle hasta donde dé. Porque si le jalamos así, se deforma. Sí, simplemente así. Sutilmente le vamos poniendo. Miren, ya va pegado eso. Para pegar el otro, despegamos el siguiente para que nos quede el espacio para pegar y luego pegamos este y así vamos haciendo con todos. Miren, aquí ya terminé de pegar todos los bucles. Ahora vamos a sacar de aquí de la cabeza todos los alfileres y finalmente le podemos poner aquí la silicona para pegarle y sellarle esta parte de aquí. En estos bucles de aquí, los 3 que le quedó de cada lado, entonces voy a coger primero los que están hacia más acá y los voy a pegar así, miren, así, y este otro lo voy a poner así, como por aquí, nada más, para que me quede este efecto, así el pelito por aquí. Lo voy a pegar y ya para que le vean mejor. Miren, así nos quedó los cabellos puestos, le puse así, así y así, miren, sin tapar la ceja, está como que al ladito de la ceja. Ya, ahora vamos a ponerle el rubor en la carita. Vamos a ponerle en sus mejillitas ruborcito. Entonces le vamos a poner como que a la altura de aquí, de la nariz. Entonces aquí sí, lo que ustedes deseen ponerle, yo le estoy poniendo un rubor medio anaranjadito, ¿no? Así, miren, de esta manera.
para que nos quede más tierno. También le podemos poner un poquito acá arriba de la nariz. Así. Entonces aquí vamos a seguir colocando el rubor de esta manera, así. Como les digo, aquí es como ustedes deseen ponerle el rubor, la verdad. Si quieren ponerle más o menos. Es como a ustedes les agrade, la verdad. ¿Ya? Ahí nos quedaría entonces ya la carita lista de nuestro querido Jesús. Entonces, lo único que nos faltaría aquí ya es con el cuerpito. Y miren, así está ya puesta las sandalitas nuestro Jesús. Puesto ya el cuerpito, como yo les decía, le pueden aquí... Yo solo le metí así y le pegué con silicona, nada más. Le pueden reforzar si desean. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ya solamente colocar los accesorios. Entonces aquí vamos a poner así. Darle una vueltita. Y acá en la parte de adelante pues le vamos a amarrar el cinturón. Aquí es como ustedes les guste ponerle, la verdad. No, si quieren hacerle dos o un nudito, miren así. Ahora le vamos a colocar, bueno, las sandalias ya están colocadas como ya le colocamos anteriormente, ¿no? Vamos a ponerle su chalequito. Vamos a meterle por aquí las manguitas. Así, miren. Así. Y ahora le vamos a poner del otro lado. Este le hice yo de este color nuez, ¿no? Quería hacerle nuez, pero si ustedes desean hacerle rojo como el que está en la miniatura, pues lo pueden hacer. Miren, queda perfecto el chalequito, la verdad. Así, miren acá en la partecita de atrás. Le queda así. Y acá, miren, el chalequito. Y por último ya solamente tenemos que ponerle la coronita que hicimos. Miren aquí en la cabecita, le debe quedar un poquito así como que entrar a presión. Media ajustadita porque esta no es que va pegada ni nada, ni cosida. Solamente va puesta así. Un poquito más arriba de las cejitas nada más. Miren así. Y ya estaría nuestro Jesús, miren, terminado. Esta es en esta versión. O esta. Ya les indico la otra versión que se me había salido la coronita. O si no, si desean hacerlo con el chalequito rojo. Miren, cualquiera de las dos. Ustedes escogen cuál hacerlo. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este tutorial. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video para poder subir más videos. Déjenos sus comentarios, qué les pareció el tutorial, de qué les gustaría también que haga un tutorial de qué figura. Bueno, estaremos subiendo nuestro próximo tutorial próximamente. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Bye, bye.